Buenos días, agradecidos con nuestro Señor y Salvador de que nos permite venir a adorarle, de que nos permite venir a aprender más de su palabra. La importancia de las iglesias, a veces ignoramos cómo funciona el diaconado, que dijimos hace 8 días, que los ancianos son pastores, obispos, ¿verdad? Hoy vamos a tocar un tema que se llama el diaconado y es de suma importancia porque estos dos oficios gobiernan una iglesia y es importante conocer las características. Entonces vemos la bondad de Dios que nos revela su voluntad a través de su palabra, ¿verdad? Para no agregarle y no quitarle. Hoy es un día armonioso para adorar a nuestro Señor, por cuanto nos salvó, por cuanto perdonó nuestros pecados, y como consecuencia de su obra, vamos a adorarle. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Vamos a cantar el himno 675, por favor. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad al Rey de los Reyes, alabad al Dios de los dioses, alabad al Dios de los cielos, alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad al Rey de los Reyes, alabad al Dios de los cielos, alabad al Dios de los cielos, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Rey de los Reyes, alabad al Dios de los dioses, alabad al Dios de los cielos, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia.
Amén. Vamos a cantar el himno 674, por favor. Himno 674. De lo profundo clamo a ti, escúchame clemente. Tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente. Porque si empiezas a mirar mis culpas todas en piedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia solo da el perdón. Oh, ten misericordia. Oh, ten misericordia. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de su amor, de gracia santa y de perdón, me infunden esperanza. Me infunden esperanza. Si muchas nuestras faltas son, mayor es su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande es su clemencia. Él como buen pastor y rey, rescatará a su humilde rey de todos sus pecados. De todos sus pecados. De lo profundo clamo a ti, escúchame clemente. Tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente. Porque si empiezas a mirar mis culpas todas en piedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Amén. Vamos a entonar el himno 178, por favor. Himno 178. Maestros encrespan las aguas
y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Este himno es digno de una enseñanza, ¿no? Se encrespan las aguas, ruge la tempestad, versículo 1, ¿no? Ellos cuestionando a Jesús, ¿no ves que aquí perecemos?
¿Puedes dormir así tranquilo en lo que perecemos? Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Y luego, ¿qué dice el coro? Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Aquí estaba dando una enseñanza muy profunda el Señor de fe. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? ¿Buscaron soluciones a su capacidad? Eran pescadores. Aviéntense todos por la borda, saquen el agua. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Buscaron en su maestro el alivio, la ayuda, ¿no? Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. No los abandonó. Cruzaré, pero ahora creyeron, cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. La fe, en medio del mar agitado. Vamos al siguiente himno, el himno 91, por favor. Por eso les he rogado que pongamos atención a los himnos porque nos ministran. Si alguien viniera angustiado con este canto, dices, claro, no tengo que estar buscando soluciones a ningún problema. La fe en Cristo es suficiente para otorgar paz, ¿no? Himno 91. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar.
tú me has limpiado, me has perdonado, Espíritu Santo, me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, Espíritu Santo, me llena de amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Amén. Pueden sentarse, por favor. Aquí nos da claridad, ¿verdad?, este pasaje. ¿Cómo podemos entrar al cielo? A través del perdón de Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso del 8 al 13. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso del 8 al 13. De la misma manera también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vimos los requisitos de los ancianos, no son muy diferentes a los requisitos de los diáconos, y puse una comparación, ¿verdad? Una ilustración. En una empresa en desarrollo debe de haber una productividad, debe de haber liderazgo, debe de haber hombres preparados y capacitados para una labor importante, para el funcionamiento correcto de una empresa. Y los dueños se encargan, ¿verdad?, de hacer filtros, mandan a sus gentes, sus contadores, ¿no?, a sus recursos humanos, hacer entrevistas, ¿verdad?, para elegir a la persona adecuada o idónea. ¿Por qué? Porque en esas personas va a recaer la responsabilidad de su dinero.
Si escogen un mal líder, va a haber un fracaso y va a perder la empresa millones de pesos. Imagínate lo que el Señor hizo para evitar que su plan no funcionara por hombres no aptos, por hombres elegidos con las menos características apropiadas para gobernar o dirigir una iglesia. En esa misma comparativa, el amo del universo no consentiría que el sacrificio de su hijo se viera minado o truncado por hombres con un puesto de liderazgo en la iglesia. Tienen que tener todas las características para garantizar la importante labor de dirigir la grey de Dios, el pueblo de Dios, hacia una preparación continua. ¿Cuál es el propósito de que se prepare, de que el liderazgo prepare la iglesia, los capacite para el regreso de su hijo? Hay un objetivo. Por eso nos preparamos todos los días. ¿Para qué? Nos preparamos, nos capacitamos para el regreso de su hijo. Y a veces eso es algo que no tenemos en mente. No siempre estamos conscientes que es una capacitación continua, diaria, porque Jesús va a regresar no de una manera individual, colectiva por la iglesia. Y por eso Dios dejó a los diáconos. Y vamos a ver por qué y cuál es la función y la importancia del diaconado. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias por este día, porque podemos disfrutar el día del Señor, porque estamos participando de tu voluntad agradable y perfecta, porque siempre hay tantos temas que debemos de abordar con cuidado, con diligencia, para que podamos comprender la importancia de el diaconado, como ya vimos las semanas pasadas, la importancia de los ancianos. Y hoy no menos importante este oficio, Padre. Uso de tu gracia, de tu palabra para explicar y aplicar correctamente el pasaje y demostrar la importancia de la elección de los diáconos para un funcionamiento adecuado y sano de la iglesia. Obra en nuestros corazones, Señor. Límpianos, ayúdanos a ser entendidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es algo que a veces la gente no considera, a veces la gente no toma en cuenta que es algo importante, pero cabe destacar que los únicos que son elegidos directamente por Dios son los ancianos, que son los pastores, ¿verdad? En una manera la iglesia los aprueba, pero en una manera Dios los elige, ¿no? Hay una elección. Pero los diáconos no de la misma manera. Los diáconos son impuestos por otras personas, ¿verdad? Los diáconos son impuestos por los pastores y por la congregación. Vamos a ver por qué son tan importantes para el buen funcionamiento de la iglesia. ¿Por qué son importantes? Cabe mencionar que nosotros en la iglesia no tenemos ni ancianos ni diáconos. Eso podría resultar en un problema, pero eso no depende de nosotros, ¿no? Depende de la provisión de Dios para equiparnos, ¿verdad?, con ancianos y diáconos. Porque a eso se le llama la pluralidad del liderazgo, ¿verdad? La pluralidad de los ancianos y los diáconos. Los diáconos velan por la condición física y material de los hermanos, especialmente de los necesitados.
los diáconos también tienen una importancia e interacción en la iglesia. Deben de asistir a los pastores, ¿verdad? Y quiero usar unas palabras que dijo un puritano reformado, muy importante, este hombre muy conocido en el ámbito de los creyentes, John Owen, dice de los diáconos: hombres aprobados por la iglesia, no por Dios, aunque en una manera sí, y deben recolectar para las necesidades de los pobres en la iglesia, recolectando, guardando y distribuyendo de la ofrenda, hombres que a través de la oración y los requisitos que marca Pablo debe de ser cuidadosamente elegidos. Y vamos a ver por qué es tan importante el diaconado y por qué es tan importante los requisitos que demandan Dios de los diáconos. Porque a veces podría ser muy obvio, y es muy obvio. ¿Por qué manda que los diáconos no sean avaros? ¿Por qué van a manejar el dinero? Si un diácono tiene problemas con el dinero y la avaricia, o es irresponsable y coge de la ofrenda y dice, bueno, ¿no? Me hace falta a mí, pues nadie lo sabe, nadie me ve. Dios procurando y preservando el bienestar de la iglesia, vamos a ver los requisitos. ¿Cómo inicia el verso 8? De la misma manera también los diáconos. ¿Cómo de la misma manera? Sí, de la misma manera también los diáconos deben de ser dignos. De la misma manera, Pablo, acuérdate que en nuestras Biblias, ¿verdad? Hay capítulos y hay versículos. Pero cuando se estaban escribiendo esto, no había una separación, era todo corrido. De la misma manera también los diáconos deben de ser dignos. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Los ancianos y los pastores deben de ser dignos. ¿Por qué? Porque van a dirigir la iglesia de Dios. ¿Y por quién viene Jesús en su segunda venida? Por la iglesia. De la misma manera también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas. Y lo recalca Pablo, ¿por qué? Porque ellos están encargados de las ofrendas. Ellos tienen un papel importante en una iglesia, recolectan las ofrendas, las cuentan. Siempre deben de ser dos personas, siempre, ¿no? Por razones de fidelidad, de la conciencia y de las tentaciones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Podemos crear amor al dinero? Sí. ¿Cómo nos resguarda Dios de nuestras vidas pasadas? Con estos candados, siendo transparentes. Por eso se cuenta el dinero entre dos personas. Y de hecho se debe de llevar un control, y las dos personas que están presentes en la contabilidad del dinero deben de firmar puño, letra y fecha, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya transparencia. No deben de ser amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe. ¿Cómo? Con limpia conciencia. En Hechos 6:1-4, como bien algunos de ustedes lo deben de saber, ¿no? Fueron los primeros diáconos cuando se estaba gestando la iglesia primitiva, ¿no? Y si quieren buscarlo, se los leo yo. Hechos 6, capítulo 6, versículo de 1 al 4. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, ¿no? Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahí vemos un claro inicio de una separación. Repito, los pastores, los ancianos, lideran la iglesia, comparten la palabra de Dios a la iglesia, la enseñan. ¿Cuál era la responsabilidad de los diáconos? Que empezaran a tomar un cargo, la distribución económica para darle sustento y alimento a las personas pobres convertidas. ¿Por qué? Porque luego los hombres, ¿por qué tenían que ser llenos del Espíritu Santo? Porque podía haber injusticia en creyentes simples. Yo le voy a dar más a los Negrete, ¿verdad?, que a los Flores, ¿no? O yo les voy a dar más a los Martínez que a los Salazar. Para evitar eso, una mala distribución y se propagara el pecado, ¿cómo Dios puso un candado? Creando diáconos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que compartieran lo que entraba a la iglesia como ofrenda, ¿verdad? Tenía que haber una distribución justa, ¿verdad? En Romanos, voy a... pero hay otra característica. Le pide Pablo a Timoteo, en el verso 9, que guarden el ministerio de la fe. ¿Cómo? Con limpia conciencia. Y hemos visto en pasajes anteriores, ¿verdad? También en Primera de Timoteo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la problemática de dos personas que estaban a cargo de una iglesia? Alejandro y Himeneo eran maestros y ellos no guardaron la buena conciencia. ¿Qué es eso? Ortopraxis. ¿Qué significa eso? No tenían un estilo de vida piadoso, no tenían un estilo de vida adecuado a su fe. ¿Qué fue lo que pasó? Naufragaron, se perdieron doctrinalmente, empezaron a creer herejías. Y Pablo le manda a Timoteo que los expulse de la congregación. ¿Por qué? ¿Cómo inició todo? Por no tener un comportamiento apropiado. Se extraviaron. Y Pablo, en los requisitos indispensables, en estos distintivos, ¿qué les manda a los diáconos? Sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero. ¿Cuántas veces vemos en iglesias que ponen a los diáconos porque ya tienen mucho tiempo en la iglesia y porque asisten a los cultos de oración y que porque parecen honrados? Para poner un diácono tiene que pasar no menos de un año. Dice la palabra de Dios que los pongamos a prueba. Tenemos que conocer sus familias, interactuar con ellos, que sean honrados, que sean cristianos, que sean santos, que sean dueños de sí mismos, que sean fieles a la doctrina, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar de distribuir la ofrenda piadosamente, con amor y con justicia. Cuando a veces los diáconos llevan el dinero y no son honestos, gastan lo que quieren y donde quieren, y no hay una supervisión, no hay una restricción, y Dios, obviamente muy inteligente, dejó candados para que dice nuestro pasaje en Hechos 6, verso 3. Por tanto, escoged de entre todos a 7 hombres de buena reputación. No se ve más de 200 personas aquí.
Dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hermanos de buena reputación, a quienes podamos encargar esta ardua tarea. Y obviamente en las iglesias, la gente se da cuenta quién tiene buena reputación y quién no tiene buena reputación. ¿Dónde dejó Dios la responsabilidad? A los congregantes, a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué tipo de líder vas a poner en la iglesia para un diaconado? Si no tiene buena reputación, no lo puedes poner como diácono. ¿Te das cuenta cómo Dios va a dirigir la iglesia de una manera saludable? Buscando ancianos irreprensibles, fieles, que conozcan bien la palabra de Dios, que tengan dominio propio, no dados a mucho vino, maridos de una sola mujer. Imagínate que el pastor esté coqueteando con las congregantes. Por eso hay una fidelidad y hay un requisito, maridos de una sola mujer, no dados a mucho vino. Pablo no los está descalificando si les gusta tomarse una copita, pero una copita no es una copita de 2 litros, ¿verdad? Es una copita. William Hendrickson, un famoso teólogo, dice, ¿cuál es el énfasis de los requisitos? ¿Está en los diáconos? Ahorita vamos a ver el énfasis, porque ese es el punto crucial y principal de la enseñanza. Versículo 11, de igual manera las mujeres deben de ser dignas. Aquí hay un camino doble. Hay muchos hermanos que creen que las diaconisas no son esposas de los diáconos, que son mujeres que se levantaron, ¿verdad?, con este oficio, cumpliendo los requisitos que Pablo menciona en Timoteo, y son diaconisas. Pero lo que yo creo que enseña el pasaje es que la diaconisa es esposa del diácono. Y también la esposa del diácono tiene requisitos. De igual manera, las mujeres deben de ser dignas. En 1 de Timoteo 3, en los requisitos de los ancianos, no menciona las características de la esposa del pastor o del anciano, pero para un cargo menor como el obispo, sí menciona ciertas características. Dice, de igual manera las mujeres, de igual manera significa tanto los hombres diáconos como las mujeres diaconisas, deben de ser dignas, no calumniadoras. Y vamos a ver qué significa calumniadoras. No sé si sepas que esta palabra del griego en plural significa diabolos. No calumniadoras, lo que significa es la forma plural de diabolos. Fíjate lo que Pablo está diciendo, un título que se asigna con frecuencia a Satanás. Imagínate que un diácono tenga una mujer calumniadora. ¿Qué es eso? Una mujer que haga acusaciones falsas. Una mujer de un líder que le guste el chisme, entrometida y calumniadora. Las esposas de los diáconos tienen requisitos, mas no es así con las esposas, como ya lo dije, de los diáconos. Y por lo general, ¿por qué los requisitos? Porque eran más jóvenes y llevaban menos tiempo de casados que los ancianos en esa época, y sus esposas eran menos conocidas en la congregación. En 1 de Pedro 3, versículo 1, 2, 4 y 5 dice, asimismo, Pedro está hablando también de las mujeres, asimismo vosotras mujeres, pero quiero enfatizar algo. A veces cuando damos esta lista,
Aquí podría decir, bueno, pues aquí no hay ningún hermano diácono, tampoco hay ninguna hermana diaconisa. Estas características las demanda Pedro en Primera de Pedro. ¿Cómo debe de ser el perfil de una mujer creyente? Dice, asimismo, pueden buscar el texto, por favor, para que lo vean ustedes. No está hablando de los requisitos de la esposa de un diácono o de la esposa de un pastor. Estos son los requisitos para las mujeres cristianas. Primera de Pedro 3, verso del 1 al 5. Primera de Pedro 3, verso del 1 al 5. Y dice, quiero volver a repetir y enfatizar. Lo que estamos viendo es las diaconisas con características especiales. Pero la gente puede decir, las mujeres cristianas, bueno, yo no soy diaconisa, bueno, yo no estoy casada con un diácono, entonces no tengo por qué tener este tipo de características. Se equivocan. Fíjate lo que dice Pedro. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta ¿de quién? De sus mujeres. ¿Qué está diciendo? Que si tu marido no es converso y no te está recibiendo la palabra de Dios, dice, para que el marido inconverso pueda ser ganado sin palabra, ya no quiere recibir la palabra, ahora tu conducta respetuosa, sujeta de la mujer cristiana. Y eso es un requisito indispensable. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, o sea, está dando a entender que no sean convertidos, pueda ser ganado el marido inconverso sin palabra alguna por la conducta de la mujer. ¿Por qué? Porque está en sujeción al marido. Pero esa mujer cristiana que tiene un marido inconverso, es obviamente que no es marido de un diácono, pero tiene un requisito, debe de estar sujeta al marido para ganarlo a través de su testimonio de sujeción y amor. 2. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Pablo no solo se mete, no solo define las características de una diaconisa. Quise tocar esto para que nos demos cuenta que no solo son requisitos de una diaconisa, son requisitos de una mujer que profesa una fe. El verso 2 dice, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuántas mujeres son irrespetuosas con sus maridos? En una manera quieren ganar el marido para Cristo, pero en otra manera ellas mismas estorban con un mal testimonio. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? Deben de tener una conducta casta y respetuosa con sus maridos. Deben de ser sujetas a su autoridad. Por si lo quieren ganar para Cristo. Eso es un consejito de Pedro, perdón. Verso 4. Habla de los adornos, ¿verdad? Pedro habla de los adornos externos que no son importantes como el adorno interno y hace una comparación. El adorno interno es un adorno incorruptible. Fíjate qué palabras emplea la Biblia de las Américas. De un espíritu tierno. Tierno, ¿y qué dice? Sereno. No sé si ustedes cantaron junto conmigo, maestros encrespan las aguas. ¿Las aguas cómo estaban? Alocadas. De hecho, había un maremoto. Cuando sucedió eso, había un maremoto. Y los pescadores, que eran pescadores desde siempre, tenían miedo. ¿Cómo se ve un mar agitado? Si yo te llevo, hay unas playas en Cozumel, que está el agua, aparte de cristalina, súper tranquila, serena, y te da tranquilidad y paz. Pero si yo te llevo a pie de la cuesta donde hay olas de 2 metros,
¿Te daría tranquilidad estar ahí adentro? No. Eso es lo que está diciendo Pedro. Sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible, que no se corrompe, de un espíritu tierno y sereno. ¿Qué definición usa nuestro pasaje en el verso 4? En la Biblia de las Américas dice, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Qué es de más valor? Si recuerdan que en una predicación dije que las mujeres en Efesios compraban vestidos costosos que en este tiempo costaban 1.200.000 pesos, haciendo el cálculo de hace 2.000 años. Imagínate un vestido de 1.200.000 pesos y que las mujeres se ataviaban o se vestían y estaban más ocupadas en su atavío exterior que en el interior. Pablo, retomando esta idea, ¿verdad? En el verso 4 dice, sino que sea el yo interno, que estén más ocupadas, ¿verdad? ¿Dónde? En el interior del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. ¿Cuántas veces pasa que hay un problema y si ves que de repente cómo se agita el mar y no te genera tranquilidad? ¿Cuántas veces el espíritu hablando de la mujer? ¿Por qué? Porque ese es nuestro pasaje, ¿verdad? Donde dice en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo, no dice vosotras, no dice, asimismo, iglesia, está haciendo un llamado a las mujeres, Pedro. Asimismo, vosotras, mujeres, ya desde ahí, lo que va a decir es a la mujer, estén sujetas al marido, para que lo ganen. Mujeres, no sean desobedientes a su marido. ¿Quieren ganarlo sin palabra? Entonces gánenlo a través de la conducta. ¿Cuál conducta? Una conducta casta y respetuosa. Pero Pedro, ya iba a decir, es lo mismo. Los dos son ancianos, los dos son apóstoles. El 4, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. ¿Y sabes cómo termina el 4? Ese espíritu incorruptible, ese espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Hay una obviedad en esto. ¿Qué glorificaría más a Dios de una mujer cristiana? Que esté bien vestida, ¿no? Con un peinado muy bonito, muy coqueta, o un corazón tierno y sereno. ¿Qué está diciendo Pedro? Mujeres, trabajen en sus corazones. Que su conducta sea casta y respetuosa. Hay mujeres que se le ponen al tú por tú al marido. Eso es bastante inusual. Porque si una mujer no respeta a su marido, no está respetando a Dios por cuanto Dios creó las leyes morales. Cuando Dios creó la restricción y la sujeción al marido. ¿Por qué? Porque si Jesús mismo se subordinó a su Padre siendo Dios, ¿qué dice Dios? ¿Y tú por qué, mujer, no te quieres subordinar a tu marido? En una conducta casta y respetuosa, no alterada, no arrogante, ¿no? El verso 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo se adornaban, Pedro? Estando sujetas a sus maridos. Sujetas, lo hemos dicho aquí, pero no voy a usar esa palabra. Sujetas no es estar de cara larga, ¿verdad? Es una sujeción con inteligencia, con serenidad, con ternura, con amabilidad, como está demostrando mujeres que profesan una piedad. Y hermanas, me quise saltar tantito porque pensamos que son los requisitos para las mujeres diaconisas. Y como aquí no hay mujeres diaconisas, dijeran, pero son requisitos en Primera de Pedro para mujeres que profesan una piedad. El mejor adorno que tú puedas tener y el más valioso para Dios o delante de Dios es
tu ternura y tu serenidad en tu carácter. Tito 2:3. Asimismo, fíjate, también tiene para las ancianas, Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras. Y vuelve a usar Tito ese mismo término en plural que significa diabolos. ¿Sabes qué comparación tan espantosa está haciendo nuestro hermano apóstol? Las mujeres calumniadoras, y significa diabolos. ¿Qué te da a pensar? ¿Quiénes son? ¿Quién es el que está acusando a los escogidos de Dios? ¿Quién nos calumnia? El diabolos. En español, o traducción, el diablo. Por eso dice Tito, dice Pablo, no una mujer calumniadora en el liderazgo, porque va a levantar contiendas, va a levantar falsedad, va a dividir una iglesia con sus calumnias. No la necesitamos. Imagínate la esposa de un diácono calumniadora. Asimismo, las ancianas sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, porque en ese tiempo había mujercitas que les encantaba la copita, demasiado se les pasaba la mano. Entonces, ¿qué hace Tito? Escribe para moderar eso, ¿no? Ni esclavas de mucho vino. No lo está restringiendo el hermano, lo está moderando. No seas esclava del vino, que es una persona con una esclavitud, que ya no tiene el control. ¿Me puedo tomar una copa? No me la tomo. Hay gente que podemos tener ese poder. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo. Hay personas que no pueden tomar una copa porque se siguen una tras otra y caen en la embriaguez. ¿Qué está escribiendo? No tomes mucho vino. Y si no tomas vino, mejor. Que enseñen lo bueno. Los diáconos, pero fíjate cómo en nuestro pasaje salta estrepitosamente Pablo en el verso 9, guardando el ministerio de la fe, que sean sometidos a prueba, y en el 11 salta la mujer, ¿verdad? Las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. En todo. Los diáconos que sirven bien adquieren un buen grado y confianza de él, pero la parte medular sigue abajo de esto. El énfasis es importante. Vamos a ver, los diáconos que sirven bien, dice el 13, primero lo leo, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos que sirven bien adquieren un buen grado y gran confianza en la fe. El enfoque práctico aplica estos textos subrayando tanto las cualidades personales como las bendiciones de un siervo fiel. Los diáconos no deben de ser pasivos. ¿En qué sentido lo digo? También se da mucho en las iglesias que los diáconos tapan el pecado de los pastores. Y esos diáconos ya no son fieles. Tienen un llamado de fidelidad a pararse por la verdad, a defender la buena doctrina, a proteger y servir al pastor, y los tapan sus pecados. He conocido desgraciadamente muchos hombres así, que ya no pueden ser fieles para un ministerio, por cuanto están más inclinados en amistad o hermandad con el pastor que comprometidos con la palabra de Dios y el honor de Dios. Los diáconos no deben de ser pasivos o permisivos en cuanto al pecado de los pastores o de los ancianos. Es parte de su fidelidad a Dios. Es parte de ser irreprensible
Y esa es una característica de lo que está demandando Pablo. No corruptible. En Romanos 16, 25 dice, aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Antes del servicio de los diáconos, Dios tuvo que aplicar salvación mediante la cruz. Mediante la cruz de su Hijo para justificarlos y capacitarlos para la obra del servicio a los santos. El énfasis de la enseñanza está en el texto 10, que también estos sean sometidos a prueba primero, son irreprensibles, entonces sirvan como diáconos. Me perdí. Denme un segundito. Ok. Sino guardando, aquí está el énfasis, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y el término ministerio no se usa en el sentido de algo misterioso, oculto, místico, ¿no? Sino que se refiere al plan de salvación de Dios que recién con la venida de Cristo se ha manifestado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los diáconos deben de guardar con fidelidad ese ministerio que se ha revelado. ¿Cuál es? La salvación de las personas. La salvación de las personas. El misterio, en Colosenses 1:26 dice, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese es uno de los ministerios más importantes, la salvación de las personas. Pablo le hace el énfasis a Timoteo. Las personas deben de ser rescatadas, las personas deben de ser perdonadas. ¿Por qué? Porque carecen de todas estas características. Las personas sin Cristo carecen de fidelidad. Las personas sin Cristo son calumniadoras. Las personas sin Cristo no son fieles. Las personas sin Cristo no son maridos de una sola mujer. Les gusta a las personas picar por aquí, picar por acá, ir por acá, ir por acá. ¿Por qué? Por eso Pablo está demandando a Timoteo que guarde el ministerio de la fe. Ese es el ministerio más importante, la salvación de las personas inconversas. Te voy a leer otra vez las características, porque estas son características de mujeres que han sido transformadas, pero también, en un sentido contrario, son características que las mujeres sin Cristo no tienen y deben de tener. Las mujeres sin Cristo están sujetas a sus maridos, hacen lo que quieren cuando quieren. Son desobedientes a la palabra. Tienen conductas irreverentes y irrespetuosas. Al igual los hombres, ¿son qué? ¿Son fieles los hombres a sus mujeres? No, son infieles. ¿Qué ministerio ha sido promovido? La fidelidad a través de la salvación. Los hombres cristianos se descalifican por la infidelidad y no pueden nunca más ejercer un liderazgo de pastor o anciano en una iglesia. Por una sola vez, por un solo pecado. Deben de ser catalogados como hombres fieles. Porque ellos van a dirigir la iglesia. Porque ellos van a gobernar la iglesia. Jesús no murió por cada ser humano que ha nacido. Eso es un error. Eso es universalismo. Eso no es una teología sana. Jesús muere por los elegidos. Y sus elegidos deben de tener estas mismas características. Aunque, aclaro,
y recalco, aunque no sean pastores, los hombres de Dios deben de ser irreprensibles. No solo las mujeres son calumniadoras, ¿verdad? Los hombres pueden ser calumniadores. Los hombres también pueden llegar a ser intrigosos. Los hombres pueden llegar a ser entrometidos o metiches. Y estos requisitos no solo son para liderazgos. Ya les hablé del texto de 2 de Tesalonicenses, que los hombres sean irreprensibles. ¿Quiénes hombres? Todos los hombres que nacen, ojalá. Los hombres que no son cristianos no son irreprensibles. Pero los hombres cristianos deben de ser irreprensibles, aunque no sean pastores. Hermanos, vemos la importancia de que cuando en esta iglesia se elijan, cuando lleguen ancianos o pastores, ustedes conozcan los requisitos para decir, no voy a elegir al pastor porque me cae bien, al diácono porque me llevo muy bien y es buena onda, y es tranquilo, o diríamos, o es alivianado. Lo voy a elegir porque es un hombre santo, es un hombre dueño de sí mismo, es un hombre que es marido de una sola mujer, es un hombre que no es bebedor, es un hombre que no es avaro, que no está atrás del dinero nada más pensando en el dinero. Es un hombre que ama la iglesia, es un hombre que ama a las viudas porque parte de esa distribución se encargan los diáconos. Ayudan a las viudas, pero Pablo dice, pero a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué está diciendo Pablo? Si una persona se muere su marido o una mujer es sola, es una viuda. Pero no cualquier viuda, con características, que no sea chismosa, que tenga un carácter controlado, que la mujer sea piadosa. Pablo dice, a las mujeres chismosas no las ayudes. Pero ¿quién decide y define eso? Dios a través de los diáconos. Y si se elige un mal diácono, avaro, no es la culpa de Dios, es la responsabilidad de la iglesia. Si se elige un mal pastor, no es la culpa de Dios, es la responsabilidad y la culpa de la iglesia por no decidir elegir a un hombre con esas características. Otra observancia importante para terminar y concluir. Los diáconos que sean sometidos a prueba primero. En Costa Rica, como algunos de ustedes ya conocen a nuestro hermano Diego Carvajal, se me olvidó la palabrita. Gracias, Mari. Para ordenar a un hermano que se llama Wilmer, un pastor joven de edad, pasaron 2 años para que lo ordenaran. 2 años. Estaba en observación el pastor Wilmer. Lo estaban observando a ver si su familia daba testimonio de que su esposa era cristiana y de que este hermano tenía a sus hijos en sujeción. 2 años lo estuvieron observando. Que conociera bien la doctrina, que fuera un hombre santo, marido de una sola mujer. 2 años pasó de observación. Obviamente en las reuniones convivían con ellos. Si sus hijos no hubieran estado en sujeción, ese hermano no podría haber sido ordenado como pastor. Se hubiera detenido la ordenación. ¿Te das cuenta que para ti esto es muy sencillo, para Dios no? Para Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque se trata de su iglesia. ¿Y qué iglesia va a encontrar Jesús cuando venga? ¿Una iglesia de hombres no piadosos? ¿Una iglesia de hermanos no obedientes? ¿Una iglesia de hermanas no sujetas a sus maridos? ¿Cuál es el papel tan importante del anciano? Hacer que lo que Dios demande de las mujeres casadas se esté cumpliendo. Como dice la palabra de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Esas son las características del liderazgo de una iglesia, pero también son, hermanos y hermanas, las características de una mujer que profesa una fe.
son muy importantes y son muy altas, muy altas. Tenemos en la sociedad que las mujeres no se quieren sujetar a sus maridos por 1000 razones. Él no es ejemplo, él no me habla bonito, él no cumple con la responsabilidad de padre. A Dios no le importa el inciso A, B, C ni Z. Él demanda algo: sujétate a tu marido, porque tú eres la que profesa una fe en mí, no el marido. Y de la misma manera al revés. Cuando el marido es convertido y la mujer es incrédula, el marido tiene un mandamiento supremo: tienes que amar a tu esposa como yo amé a la iglesia. No te dice, bueno, si tu esposa es contestona, pues, ¿no? Bueno, si tu esposa es rebelde, bueno, si tu esposa es bebedora, bueno, si tu esposa es gastadora, bueno, si tu esposa es hiriente o mal hablada. A Dios no le importa eso. Solo dejó un mandamiento: ama a tu esposa como vaso frágil, ama a tu esposa como yo amé a la iglesia. Y menos que eso no sirve. Y dentro del amor, Dios está demandando la fidelidad al hombre. Dueño de sí mismo, un hombre dueño de sí mismo, va a ser muy difícil que engañe a su esposa, porque es dueño de sí mismo, ¿no? ¿Me puedes acompañar para pasar los elementos, por favor? Cabe recalcar que estos requisitos que Dios demanda de mujeres y de hombres cristianos no los puedes encontrar en una persona sin Cristo. Repito, estos requisitos no los vas a encontrar en una persona sin Cristo. Eso hace y provoca la salvación. Nos enseña Dios la fidelidad, a serle fieles a Él, a través de su palabra. Vamos a 1 Corintios, por favor. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, verso 23. Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo parte y dice: esto es mi cuerpo. Y ya he enseñado, eso no era su cuerpo, tampoco era la transustanciación, ¿verdad? Que dicen que cuando tomas el vino se convierte en la sangre de Jesús. Eso no es así. Esto es mi cuerpo que es para ustedes. En muchas iglesias, en muchas religiones lo comparten libremente con cada persona que lo pida. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque las personas sin Cristo, los inconversos, no valoran el sacrificio de Jesús. Y como liderazgo le da la cena del Señor a gente que no se ha convertido, gente que no le ha importado nunca la sangre de Cristo. Es absolutamente denegado que una persona sin Cristo participe del pan y del cuerpo del Señor que nunca le ha importado. Por eso dice Pablo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Perdón, dice Jesús: esto es mi cuerpo que es para ustedes. ¿Quiénes? Los creyentes, los miembros. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ya vimos cuál era el pacto, el nuevo pacto. Antes mataban un animal para expiar los pecados. ¿Cuál es el nuevo pacto? Jesús es el Cordero. Jesús es nuestro Cordero. Ese es el nuevo pacto. Jesús está diciendo aquí: me estoy sacrificando por ustedes. Ustedes no tienen que pagar por sus pecados. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tuvimos que hacer nada para ser aceptos en Cristo.
sino arrepentirnos y creer en Él. Hagan esto cuantas veces la beban, para que no seamos hermanos simplistas, dice, en memoria de mí. ¿Qué es eso? Que cuando la estés tomando y participando del pan y el vino, recuerdes que si eres salvo, no fue porque tú decidiste aceptar a Cristo, porque tú tomaste una decisión de cambiar tu estilo de vida. Fuiste salvo porque Dios te eligió. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Y por qué lo seguimos haciendo en la iglesia? Porque no ha venido todavía por segunda vez. De manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, aquí viene la recomendación y el mandato de Pablo. Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Pero cuando les dice, hermanos, eso es bien importante, creo que no lo había dicho, cuando dice, examínese cada uno a sí mismo y entonces, o sea, prosigan a comer y a beber de la copa y del pan, es porque no se halló un pecado reincidente. Porque si tienes un pecado reincidente te limita, porque tomarías la cena del Señor indignamente. Por esta razón, ¿qué dice la Biblia? Hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, dice Pablo, no seríamos condenados. ¿Qué tenemos que hacer? Observar si hay un pecado recurrente en nuestras vidas, y si hay un pecado que es recurrente en ti, no puedes participar de la copa y del pan, porque estarías tomando indignamente, estarías participando indignamente del cuerpo y de la sangre de Jesús. Se presupone que si Jesús murió por el pecado y tú no te estás arrepintiendo de algo que estás practicando, entonces eres un candidato a que no la podamos tomar. ¿Qué sí enseñó Pablo? El verso 24, y después de dar gracias a Dios, ¿por qué? Por el pan. Lo partió. Y ya he explicado eso. El partir el pan, esto puede ser un simbolismo para ti. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo. ¿Cómo me iban a partir a mí? ¿Cómo iban a partir al Mesías? ¿Cómo le destruyeron la espalda con el hueso de cabra a latigazos? Por eso el pan se parte, que es su cuerpo, ¿y qué hace con su cuerpo? Es otorgado a todos los que en Jesús creen. ¿Qué perdona pecados? El cuerpo y la sangre de Jesús, no las obras. Por eso dice el verso 24, y después de dar gracias, lo parte. ¿Y sabes qué hicieron con su cuerpo? Lo que voy a hacer con el pan. Lo partieron. ¿Para qué? Para que ese cuerpo partido fuera entregado por nosotros. ¿Me puedes apoyar con el pan y el vino? Vemos aquí una sencillez de la salvación, que la gente no la comprende. La salvación no es que dejes de hacer las cosas mal y empieces a hacer las cosas bien. Eso no es la salvación. La verdadera salvación del alma es que reconozcas tu pecado y te arrepientas y le pidas perdón a Dios y creas en el sacrificio de su Hijo, que es suficiente para perdonarte. Así de sencillo. Pero a veces la gente queremos empezar a portarnos bien para que después Dios nos salve. No. Participemos del pan
y participemos del vino. Y aquí es donde en muchos grupos y en muchas personas hay confusión. Creen que los cristianos somos mejores. No, no somos mejores. Somos diferentes. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos aceptado su palabra como el medio para que Dios nos dirija. Dios nos salvó no porque nos hayamos portado bien. Precisamente todo lo contrario. De lo vil y menospreciable escogió Dios. ¿Me puedes, hermana Luisa, apoyar con la ofrenda, por favor? Ah, no, perdón, ya me dice aquí hay un canto. ¿Me pueden acompañar, por favor, ponerse de pie? El himno 210, por favor. Himno 210. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no puedo yo. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no
mandó al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Si ves el número 1, yo no conozco a un cristiano que no haya llegado así con Jesús, con pena amarga, saturados de conflictos y problemas. Dice, fui ¿a dónde? ¿A qué iglesia? ¿Con qué persona? ¿Con Mahatma Gandhi? ¿Con Mahoma? ¿Con quién? ¿Con Confucio? Con pena amarga fui a Jesús. ¿Y qué hice? ¿Me hice el fuerte? No. Mostréle mi dolor. Perdido, errante. Así estábamos y algunos de ustedes están. Vi su luz. ¿Y qué hizo Jesús? Bendíjome en su amor. Eso es lo que trae vida a las personas. La gente quiere resolver los problemas a su manera. Los problemas se resuelven sin ir al infierno. En la cruz de Jesús. En la cruz de Jesús. Aunque Él se fue, dice el pasaje, solo no estoy. Mandó al Consolador, Divino Espíritu, de hoy me da un amor perfecto. Así fuimos a Jesús. Ojalá y tú quieras ir a Jesús con esa pena amarga, ¿verdad? Que le muestres tu dolor y le clames por su perdón y Él va a responder con salvación y perdón. ¿Me puedes apoyar con la ofrenda, hermana Luisa, por favor? Vamos a orar para terminar nuestro servicio. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de venir a servirte, de venir a escuchar tu palabra. Gracias por las personas que has salvado, que están en Cristo.
Pero nuestra preocupación está en las personas que no han querido venir a ti para que tengan vida y vida en abundancia, oh Dios. Persuádeles con tu poder. Permite que se quiebren sus vidas para que se den cuenta de su fracaso y puedan arrepentirse y creer en ti, y les otorgues vida eterna y les perdones y los ames y los sanes y los restaures. Así cada cristiano hemos ido a ti, perdidos y errantes con dolor, y nos encontramos la cruz que nos alumbró y nos perdonó. Gracias por ese maravilloso día donde nos pudimos encontrar contigo y tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a cuidar nuestra salvación. Ayúdanos el día que tengamos que elegir pastor y diácono, hacerlo en conformidad a tus demandas, en conformidad a tu palabra, Padre. Te rogamos por las mujeres también que están casadas, que hoy hayan sido redargüidas, que aprendan a ser sujetas, que aprendan a ser serenas. Pero también te pedimos, amado Dios, por las mujeres que no están casadas, que ellas puedan tener ese espíritu de serenidad, de apacibilidad, de tranquilidad, en medio de las situaciones adversas y difíciles. Dales de tu gracia para que puedan vivir piadosamente. Dales de tu gracia para que puedan vivir en conformidad a tu palabra, demostrando la piedad interna del corazón. Ayúdanos a comprender que lo más importante no es el exterior del ser humano, sino el corazón que se adorna para ti. Ayúdanos a gastar la ofrenda con sabiduría, a invertirla de una manera correcta, eficaz, efectiva. Sigue obrando en nuestros corazones. Mantén la unidad. Ayúdanos en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, para que podamos honrar y representar bien de una manera fiel y digna tu nombre. Gracias, Dios, por las personas que nos acompañaron. Gracias por las personas que nos acompañaron a través de Facebook. Sigue bendiciendo nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén.